Bueno, bienvenidos a un nuevo video, siguiendo con el desafío de aprender programación orientada a objetos aplicado en Java. Nosotros ya habíamos creado varios proyectos, como tenemos acá. Dentro de los proyectos aprendimos a crear paquetes, como es este caso, que en definitiva eran paquetes que estaban colocados adentro de que son carpetas en verdad en el disco. Nosotros los habíamos colocado dentro de la carpeta proyecto Java y estaban todos los proyectos, y adentro de los proyectos teníamos paquetes que son carpetas en definitiva. También habíamos empezado a hablar del concepto de clases y objetos, la diferencia entre ambos. Habíamos visto en la clase main que tenía un método main adentro, que era el que se ejecutaba al momento de, digamos, es el método principal o el algoritmo principal que se ejecuta de entrada en un proyecto. Y habíamos dicho que todo proyecto tiene que tener un método, una clase con el método main adentro. Habíamos creado la clase auto con sus atributos, sus métodos. Habíamos visto que había un método especial que era el método constructor, que se podía sobrecargar, es decir, se podían hacer varios métodos llamados de la misma manera que la clase, y se diferenciaban por la cantidad y tipo de parámetros que recibían. Después habíamos visto digamos, el concepto de encapsulamiento, que es que los atributos solo pueden tener un acceso de tipo privado, es decir, solo pueden leerse y modificarse los valores adentro de la clase, no por afuera. Para lo cual tuvimos que crear, tanto para leerlos como para escribirlos, tuvimos que crear métodos especiales, estos sí de acceso público, que eran los getters y los setters, que cada atributo tenía su get y su set. El get en particular siempre devuelve un valor mediante la instrucción return, y los set no devolvían nada, pero recibían un parámetro para darle valor al atributo. Así fuimos progresando, vimos digamos, el concepto de encapsulamiento, luego estudiamos el tema de cómo validar adentro de un set, por ejemplo, set velocidad, para que no nos incluyeran una velocidad totalmente fuera de rango. Entonces dejábamos modificar el atributo de velocidad mediante el parámetro, siempre y cuando estuviera dentro de un rango, digamos, viable o posible. Después vimos que podíamos crear métodos de la clase que se podrían sobrecargar, como era el método acelerar, que se sobrecargaban al igual que los constructores, y que lo que los diferenciaba era la cantidad y tipo de datos de los parámetros que recibían. Lo mismo en frenar. Es decir, hemos visto muchísimos conceptos en poco tiempo. Por eso lo aconsejable es que vuelvan a rever los videos anteriores las veces que necesiten para sacarse las dudas. Vamos hoy a ver un nuevo concepto, digamos, para cerrar este grupo de videos iniciales y que podamos tener un concepto inicial de cómo crear una clase y cómo utilizarla. Lo que vamos a decir en principio es que así como nosotros creamos una clase Java, y dentro de un paquete, Java tiene todo el lenguaje organizado de igual manera. Todo en paquetes, y los paquetes incluyen clases y las clases incluyen métodos y constructores y atributos. O sea, lo mismo que aprendimos nosotros es lo que trae la aplicación de Java, la API de Java, se llama así, API. Es el conjunto de paquetes y clases que tiene la herramienta para que nosotros utilicemos, ¿sí? Para que nosotros usemos de entrada. Un concepto que tenemos que ir viendo a poquito, pero que es importante, es el tema de la herencia. ¿Qué es la herencia? Bueno,
es importante entender que las clases se pueden relacionar. Nosotros ya lo habíamos visto, eso que las clases pueden tener una relación unos con otras. En general tienen, dentro de un sistema las clases se relacionan entre sí. Pero hay una relación particular que es la relación de herencia, que es una relación de generalización también la llaman. Esto lo vamos a ver en profundidad y vamos a ver ejemplos, digamos, más adelante, pero ahora lo que queremos es que tengan un primer concepto de lo que es una relación de herencia. Por ejemplo, acá tienen un ejemplo. En la relación de herencia dice, la herencia es un mecanismo mediante el cual una clase hereda todo el comportamiento y atributos de otra clase. La clase que hereda se denomina clase hija y la clase derivada, clase hija, clase derivada o subclase. En cambio, la clase que provee la herencia se llama clase padre, base o superclase. Esta es la superclase y estas son las clases hijas o subclases. Un ejemplo concreto puede ser la clase persona y la clase alumno. Se dice que la clase alumno hereda de la clase persona. ¿Por qué hereda? Porque hereda todos sus atributos y todos sus métodos. Y además agrega sus propios atributos y métodos. ¿Por qué? Porque nadie puede discutir que un alumno es una persona. Un alumno es una persona. Por ejemplo, si nosotros dijéramos que la clase persona entre sus atributos tiene nombre, apellido, domicilio, podríamos decir que la clase alumno puede heredar los atributos de la clase persona, por ejemplo, puede tener nombre, apellido y domicilio. Por eso hereda los mismos atributos de la clase persona. Si la clase persona, por ejemplo, puede tener los métodos, por ejemplo, comer, correr, por ejemplo, podemos decir que la clase alumno también puede correr y comer. ¿Sí? Porque no deja de ser una persona. Ahora bien, la clase alumno puede agregar sus propios atributos, puede ser el legajo de un alumno, por ejemplo. Y puede tener su propio método, por ejemplo, rendir examen, cosa que una persona no necesariamente tiene que rendir un examen. ¿Sí? Puede ser que una persona no necesariamente rinda exámenes, pero un alumno sí. Entonces el concepto de herencia es que una clase puede extender de otra. Una clase puede extender de otra. Como concepto general, entonces podemos decir que pueden haber superclases y subclases. Es un tipo de relación entre clases. Es un mecanismo mediante el cual una clase hereda todo el comportamiento y atributos de otra clase. ¿Sí? Seguimos. ¿Qué es la clase Object? La clase Object se podría decir que es el padre de todas las clases. Todas las clases que nosotros creemos van a heredar de la clase Object. Es la clase principal. ¿Sí? La clase Object es la raíz de la jerarquía de clases. Es decir, todos los métodos de la clase Object son heredados por todas las clases que existen, inclusive las que nosotros vayamos a crear. Cada clase tiene a la clase Object como una superclase. Todos los objetos implementan los métodos de esta clase. Y para agregar lo que vamos a estudiar, uno de esos métodos que heredamos de la clase Object es el método toString, el cual es una representación de cadena del objeto. ¿Sí? Devuelve una cadena de caracteres, toString. Bien. Esto fue para introducirnos en lo que vamos a ver hoy.
Si nosotros fuéramos a un buscador de internet y colocáramos las palabras API, Java, podemos poner estándar, por ejemplo, ¿no? Y presionamos Enter, vamos a ver que existe acá, lo ven, un link a lo que llamamos la API de Java, que son todos los paquetes que tienen a todas las clases y demás objetos que tiene, digamos, toda la aplicación de Java. Vamos a entrar. Es muy grande esto, ¿sí? Acá tenemos todos los paquetes que trae la aplicación Java, que nosotros podemos utilizar. Es muy grande. Cada paquete tiene una funcionalidad especial y si tiene sus propios, digamos, sus propias clases. Digamos, el Java inicialmente viene con un paquete que es este, java.lang. Si nosotros hacemos clic ahí, abajo vamos a tener las interfaces, que todavía no vimos lo que es, y entre otras cosas vamos a tener las clases que están adentro del paquete. ¿Sí? Una de las clases que tiene es Object. Object. Esta es la clase que es el padre de las clases, digamos. El que está en la jerarquía en el nivel superior, considerando el tema de las herencias y de que puede haber una superclase y una subclase. Por arriba de toda esa jerarquía se encuentra la clase Object. Y Object obviamente tiene un constructor que se llama Object, como aprendimos nosotros, y tiene métodos. Uno de esos métodos muy importantes es el método toString. Quiere decir que como todas las clases heredan de la clase Object, todas las clases heredan sus métodos, los métodos de la clase Object. Y uno de los métodos es el método toString, que retorna la representación en forma de texto del objeto. ¿Sí? Bien, toda esta introducción de herencia de la clase Object la estoy haciendo ¿para qué? Para introducirnos en un tema que va a ser importante. ¿Sí? ¿Qué es el método toString? Nosotros sabemos que auto, como cualquier clase en Java, hereda de la clase Object. Y sabemos que el método toString devuelve una representación en texto de lo que hace, digamos, del objeto. Es una representación de texto. Entonces, ese texto, si nosotros lo queremos ver en el main, por ejemplo, podemos tomar, vamos a agregar, vamos a sacar este código. Supongamos que nosotros tenemos el auto 4, nosotros estuvimos haciendo de todo acá, vamos a sacar este código y acá tenemos un auto que es el auto 4 que hemos creado. Entonces, si nosotros pusiéramos un south y acá pusiéramos auto 4 punto, y acá vamos a ver que nos aparecen los métodos que creamos de auto, get, set, velocidad y demás, acelerar, y todos los que vemos que no los creamos nosotros, como equals, getClass, hashCode que devuelve un entero, toString que devuelve un string, notify que es un void, etcétera, son todos métodos de Object, pero que la clase auto la está heredando. ¿Qué auto hereda? Y un método es el toString. O sea que nosotros podemos invocar este método que nos va a devolver un string. Bien, quiere decir que si nosotros corremos digamos, en la aplicación, el proyecto, nos va a tirar un string proveniente de el toString, que es un método de auto 4 porque lo hereda del padre Object. Entonces vamos a ejecutar
y vamos a ver de qué se trata. Vamos a ejecutarlo. Output. Bien. Miren lo que tiró como texto. Tiró el nombre de el proyecto, digamos, el nombre de la clase, del paquete, y dentro del paquete el nombre de la clase, auto, ¿sí? Que sería este auto, es de la clase auto, y acá la dirección de memoria donde está este auto. Acá puse un texto. ¿Qué devuelve? El resultado obtenido consta del nombre de la clase seguido de una cadena extraña que representa la dirección de memoria en la que se encuentra el objeto. Este resultado en general es poco útil por lo que el método toString es un método que habitualmente se sobreescribe al crear una clase. De hecho, la mayoría de las clases de la biblioteca estándar de Java sobrescriben el método toString. Vamos a traducir esto. Es cierto que Auto4 puede acceder a un método que se llama toString que lo hereda de la clase Object, ¿sí? Pero ese toString devuelve una cadena de caracteres. Vamos de nuevo. Vamos a toString. toString devuelve, si ven a la derecha, un string que representa el objeto. Cuando nosotros hicimos la ejecución, salió esta cadena, este string, y lo imprimimos con el System.out.println. Pero esta cadena que nos provee el método toString que le damos de Object, incluye el nombre del paquete, el nombre de la clase a la que pertenece el objeto y la dirección de memoria donde está el objeto, que es Auto4. Ahora bien, esta información a nosotros no nos es relevante saber la dirección de memoria, ni el tipo de objeto, ni la clase del objeto, ni el paquete. Lo que podemos hacer, y que es el concepto que vamos a aprender hoy, es que nosotros podemos sobreescribir los métodos que heredamos de las clases, de las superclases. En este caso, la superclase Object. ¿Qué quiere decir que lo podemos sobreescribir? Que lo podemos escribir y generar con nuestro propio código. Entonces, vamos a hacerlo ahora así. ¿Cómo se escribe el método toString que estamos heredando del papá object, de la clase padre object? Ponemos public. ¿Qué devuelve? Va a devolver un string. El método se llama toString, se escribe así. Recibe algo o nada. Devuelve un string. Si va a devolver un string, tiene que necesariamente tener la instrucción return. Todo método que devuelve un valor tiene que tener la instrucción return o return en español. Retornar. ¿Sí? ¿Qué vamos a retornar? Bueno, tenemos que retornar un string en este caso. Entonces vamos a poner return. Y en este caso, lo que se hace normalmente es poner el valor o el estado del objeto, es decir, el valor de los atributos. Algo parecido a lo que colocamos acá. Marca, modelo, patente. Vamos a retornar eso en forma de string. Entonces podemos poner marca, dos puntos, más marca. Más concatenamos, le ponemos en el guión, modelo, dos puntos, más el valor del atributo modelo. Como estoy adentro de la clase auto, no necesito llamar al
getModelo, sino que directamente puedo usar el nombre del atributo. Más guión patente, dos puntos, más patente, vamos a seguir abajo, más color, dos puntos, más le concatenamos el color, más velocidad. Estamos construyendo una cadena de caracteres, porque es lo que en definitiva vamos a devolver. Más velocidad. Con esto estamos retornando un string. Esto es la sobreescritura. Estamos sobreescribiendo un método de nuestro padre. Porque nuestro padre devolvió un string, pero en definitiva estaba devolviendo una dirección de memoria, no nos servía. Entonces al sobreescribirlo nosotros vamos a retornar una cadena de caracteres que directamente nos va a devolver el estado o el valor de todos los atributos. Acá dice que podemos agregar la anotación override para aclarar que esto es la sobreescritura de un método de la superclase object. Esta superclase, este método devuelve un string. Nosotros aprovechamos esa devolución para enviar un string con el valor de los atributos. ¿Qué es esto? Es una sobreescritura. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de ejecutarse el método como está escrito en la clase padre, va a tomar el método según cómo se comporte la clase hija. Entonces, si nosotros sobreescribimos un método que está en la superclase, en la clase padre, lo escribimos en el hijo, entonces se va a ejecutar el método como esté escrito en el hijo. Por eso lo sobreescribimos. Y ahora vamos a ver qué ventaja va a tener a la hora de utilizarlo en el main. Vamos al main. Y nosotros ahora sí, vamos a ejecutar de nuevo el toString, en este caso de auto 4, que es una instancia, recordemos, de auto, de la clase auto que estuvimos modificando. Entonces estamos llamando al método toString y ahora nosotros al haberlo sobrescrito y no tomar el método como está en la clase object, va a asociar al método que escribimos en auto. Entonces vamos a ejecutarlo con F6. Ahora sí, nos aparece algo que tiene sentido. Dice la marca es Peugeot, el modelo 308, la patente ART 845, el color negro, la velocidad 100. Fue la cadena que hicimos en el método toString. Ahora, si nosotros sacáramos la palabra toString, si no invocáramos al método, y solo pusiéramos un SOUT, un System Out Print Line, del nombre del objeto, automáticamente me va a tomar el método toString. Va a reconocer que lo que tiene que mostrar es el método toString. Entonces podemos poner así F6 y acá aparece marca, modelo, todo lo que tiene que ver con el auto 4. Si nosotros lo hiciéramos, ponemos SOUT tab y vamos a poner otro auto, por ejemplo el auto 1 o el auto 2, va a ejecutar el toString tomando, digamos, el objeto va a ser el auto 2. La clase es auto, pero el objeto va a ejecutar el método toString de ese objeto, ¿sí?, que está hecho a base de la clase auto. Entonces, vamos a ejecutar
Y ahora vamos a ver marca Fiat, modelo punto, patente JLS 308, color rojo, velocidad 0. Acá está. Entonces, esto que nosotros colocamos como el nombre del objeto solamente, simplemente, sabe que tiene que estar invocando en verdad al método toString. Pero que no es necesario colocarlo. Que si no lo colocamos, sabe que lo que está invocando es el método de la clase llamado toString, que lo que hace es devolver un valor de tipo string que nosotros hemos construido colocando el valor de todos los atributos. ¿Pudo haber retornado otro string? Sí, pero generalmente en el toString lo que se hace es retornar el valor de todos los atributos. En definitiva, está haciendo lo que nosotros hacíamos mediante el método que habíamos creado que se llamaba informar. Solo que este sobrescribe un método del padre. Entonces nosotros acá en el main podríamos, donde habíamos colocado informar, vamos a ver, este es el método, vamos al método main, cada vez que poníamos informar estaba bien, pero podríamos haber colocado un south de, en este caso, auto 1. Ya ahora que pudimos codificar el método toString, lo podemos hacer mediante un south. Acá hay otro del auto 2. Vamos modificando. Acá hay otro de auto 1 que fue que nosotros íbamos viendo las velocidades. Bien. Este de auto 1. Acá también de auto 1. Acá teníamos otro informar del auto 3. Vamos a ponerlo así. Y acá no quedó ningún informar, aparentemente. Creo que no quedó ninguno. Los hemos reemplazado por el método toString. Recuerden que no es necesario poner auto1.toString. Ya Java lo sabe. Entonces, vamos ahora a ejecutar. Vamos a primero borrar el método de informar. Ya no lo usamos más. Lo reemplazamos por la sobreescritura del método toString. Vamos a ejecutar. Y ahora sí, cambió completamente el formato al que teníamos antes. Acá aparece primero la marca Renault, Clio, como ven. Después aumentamos a 60 km por hora. Luego bajamos a 30, frenamos, creamos otro modelo, el Fiat, que fue el Auto 2. Luego creamos el Ford, luego el Peugeot. Y acá tenemos de nuevo la impresión del Fiat cuando imprimimos el Auto 2. Bien, espero que esto les haya servido. Es bastante información, es bastante avanzada, pero bueno, seguimos avanzando con el tema de objetos, de clases, y esta vez vimos una introducción al tema de herencia y de la clase llamada clase object. Bueno, les mando un saludo grande. Este video en particular pueden reverlo. Vimos muchos temas. En general venimos avanzando con bastante información que conviene repasar. Les mando un saludo grande y bueno, quedo a su disposición por cualquier duda que tengan o quieran aclarar. Un saludo. Hasta el próximo video.